escritor estadounidense William Burroughs dijo: miren muy bien el camino de las drogas antes de viajar por él. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, la cita está más clara que el agua. Y además es muy cierta, porque tenemos una crisis en este mundo horrible por el abuso de todo tipo de drogas. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Uno no puede ir por la vida equivocándose, mucho menos cuando peligran los demás. No podemos cegarnos. Hay alternativas en la vida al alcance de la mano que podemos usar. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Juan, estás demandando a Jessica. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Estoy demandando a la madre de mi hija, estoy exigiendo la custodia en total de mi hija porque ella le ha cambiado los medicamentos que le ha recetado su doctor por el CBD que viene de la mata de marihuana. Ok, ahora es bien importante que tú me digas dónde ustedes viven, porque aquí en Estados Unidos tenemos un panorama muy diverso cuando se trata del tema del cannabis o la marihuana. ¿En qué estado viven? En Virginia, yo estoy viviendo. ¿Tú vives en Virginia y ella? Yo me mudé para acá, de Virginia. Perfecto. Y la niña vive con ella. Correcto. O sea que ella se tiene que ajustar a las leyes de aquí ahora de la Florida. Ok, dime esto, ¿qué edad tiene la niña? 10. 10 años. ¿Y de qué condición padece la nena? ADHD, Attention Deficit Hyper. Deficiencia de atención, el desorden de... Ella es bien hyper. No, aquí ¿Y qué tendrá que pronóstico. ver eso con la marihuana? Bueno, ¿qué tienes tú ahí? El pronóstico, el Ven, resultado. dámelo. Ok, ahora háblame un poco. ¿Ustedes no están casados? ¿Nunca No. estuvieron casados? No, Ok, vivimos. perfecto. ¿Y tú te declaraste el padre de la nena? ¿Hay una sentencia judicial declarándote padre de la criatura, padre El legal? certificado de Correcto. nacimiento, lo más. Correcto. Nada más que el certificado de Y nacimiento. el nombre no cheque. Ah, bueno, y paga manutención. Sí, eso es todo. Ok, aquí dice que la niña presenta problemas de comportamiento, le cuesta trabajo enfocarse, completar cualquier evento, se le olvidan las cosas, se distrae fácilmente. Estos síntomas y comportamientos son consistentes con el ADHD y le prescribieron una medicina que se llama 18 miligramos. Ok, perfecto. Háblame un poco de la relación de ustedes. Tuvimos una relación por 12 años, doctora. 12. 12. Ajá. La niña, cuando cumplió sus 7 años, fue que le diagnosticaron la condición que tiene. Ahí, pues ella también padece de depresión severa. ¿De depresión? De depresión severa, ella. Y pues los problemas, ahora la niña también tener esa condición, los problemas en la casa, pues como que se agrandaron. Estaban peleando, ya estaba evolucionando, decía que veía cosas. Pues yo no podía pues estar con una persona así ya, tenía que pues separarme. Cuando yo la confronto a ella que me voy a separar, pues ella me dice que está embarazada nuevamente. Ok. Y ahí yo como pues pensé las cosas otra vez, las puse en una balanza, pues vamos a ver si esto es de Dios, vamos a arreglar esto. Doctora, lo traté por 4 meses más y no pude bregar más con ella y decido dejarla. Me entero que está en sala de emergencia porque le van a hacer una cesárea de emergencia. Yo me entero a las 37 semanas. A las 37 semanas de embarazo. De embarazo. Yo fui corriendo para allá y el bebé nace. El bebé vino con problemas de sus bracitos, no se habían formado bien. Vino con problemas del corazón y también vino casi brain dead. Tenía el cerebro ya... Muerte cerebral. Porque aparentemente, según los resultados cuando el niño nace, la mamá estuvo, cuando yo me fui, creo, porque yo nunca me di cuenta, estaba consumiendo drogas, mientras tenía el bebé en el fértil. Pero droga heavy. Drogas heavy. Cuando Entonces, nosotros nos separamos, doctor, y él me dejó sola con la barriga, yo sí pasé por una depresión bien mala. Y mi hijo a los 11 días de nacido murió. Ahí el estado de Florida la ingresan a ella, la condenaron a 12 años a prisión, porque mató a su hijo. ¿Y cómo está aquí? Pues al año y medio, más o menos, ella sale,
consiguió un abogado y en el estado de Virginia, aparentemente, si tú tienes un fértil y tú estás ingiriendo esa droga, pues no consideran que estás matando a un niño porque no es un niño físicamente que está al lado tuyo. O sea, acciones de abuso a un feto no es considerado acciones de abuso a una criatura. Correcto. O sea, lo que tú le hagas a tu embarazo, ok. Eso Es decir, yo me estaba matando yo misma. Entonces, ¿qué pasó? Pues ella sale libre. En el transcurso que ella estuvo ese año y medio en la cárcel, yo no me pude hacer el encargo de la niña. Se quedó la niña con la mamá de ella. Que la mamá de ella es tremenda persona, yo tengo una buena relación, una mujer responsable, porque yo trabajo en Texas, yo trabajo en una compañía de petróleo y tenía que quedarme por allá 3 meses, venía una semana de vacaciones, de libre hasta acá con la niña, eso no podía tenerla físicamente y estaba en buenas manos con la madre. A ella salir, vuelve a tener el contacto con la niña. ¿Quién le dio el contacto con la niña? Porque fue a vivir con su mamá otra vez. Pero, donde estaba la bebé, pero el donde estaba gobierno la niña. sabe que esta señora tiene a su hija. Sí, doctora, mientras que yo estaba en Porque prisión. yo tenía buena comunicación, yo estaba todo el tiempo comunicándome con la mamá. La mamá me dice que quieren venirse para aquí, para Miami. Perfecto, se mudaron. Hace un mes, mi sobrino vive aquí en Miami. Me manda un video de que mi hija está hablando sobre el CBD, la marihuana, diciendo que lo está consumiendo. Doctora, yo ahí me volví loco. En Virginia cogí un pasaje rápidamente a confrontar a la mamá y a ella. ¿Y tú me trajiste ese video? Sí, ahí está, lo tiene producción. Ajá. Déjeme ver esas imágenes, señor director. Okay. ¿Qué te hace el CBD? ¿Ah? Calmarme. Te calma. Va para allá, doctora. Y cuando tomabas Eso no es nada, eso es algo medicamento que te dio el constructivo. neurólogo, Eso es algo ¿cómo te constructivo y sentías? mucha gente tiene que saber que hay otras alternativas. Te daba dolor de cabeza. Ok, perfecto. Jessica, yo sé que tú estás loca por contar tu historia. Déjame hacer un corto receso. Yo estoy loca por escucharla también. Me lo explicas después de este corto receso. No se vaya. Esto es medicina, esto salió de la tierra, esto no es droga. Pero La dime misma algo, historia. ¿algún médico te recomendó a ti esto? Caso cerrado. Nada me da más gusto que siga cumpliendo años y que sean de éxito y que sean de mucho rating y que sean de mucho amor con todo su público que la adoramos, doctora. Millones de besos, felicidades por estos 15 años en Telemundo. Caso cerrado. Juan demanda a su expareja Jessica, con quien comparte a una niña de 10 años, y exige la custodia total de esa niña, porque él se entera de que ella le está suministrando cannabis, marihuana en forma de aceite a su hija, que tiene el déficit de atención, y él piensa que esto definitivamente no es en el mejor interés de su hija y quiere la custodia. Ok, ¿cómo respondes? Doctora, yo no he hecho nada incorrecto ni ilegal. Número uno, yo en ningún momento voy a dejar que me quite la niña. ¿Qué fue lo que te metiste en el embarazo que causó Estaba tomándome las pastillas de depresión y después empecé a usar cocaína. Pero yo nunca usaba droga. Yo usé la cocaína, vamos a suponer, probably 5 o 6 veces durante ese embarazo. 5 o 6 veces. Y cuando mi hijo nació deformado, que es que yo no estoy aquí para eso, pero en sí, ese cargo para el resto de mi vida lo tengo que cargar yo. Porque nadie entiende el hueco en mi mente. Y lo que yo sentí en el momento ese, en mi mente yo ni me acordaba que estaba embarazada. Y en eso sí, yo fui egoísta en el sentido y eso lo tengo que cargar conmigo porque yo quería morirme. Ese era yo no quería vivir así. Ok. Ahora, Jessica, ¿por qué le estás dando marihuana a tu hija? Porque trabajó para mí. Yo dejé de tomarme las pastillas que me mandaba el psicólogo, que me tenía como una monga. Yo lo dejé porque todas esas pastillas que me mandaban, analicé. Bueno, cuando llegué aquí a Miami fui a empezar terapia. Lo primero que hice, aparte de buscar apartamento con mami y la niña, busqué un terapista. ¿Ok? Entonces ahí conocí a Mirza y en esa terapia.
Y entonces ella, hablando, conversando, que más o menos tenía misma... ¿Pero quién mismo es esto? ¿Una efecto. mujer que conociste en la terapia? Sí, sí. Entonces ella me introdució a lo que es el CBD, que es esto, el aceite. Y entonces, y esto... Ven acá, eso no lo venden aquí en la Florida. Lo venden en algunos smoke shops. Y no es, hay 3 tipos de marihuana, eso tiene otro nombre, pero no tiene THC. Este es el este no tiene THC. No, es natural. Este es ok, Pero- o sea, este es legal aquí en la Florida. Sí, entonces claro, yo no lo- este es legal totalmente. No, Ok. no lo tomo para to get high. Yo no lo tomo No, para no, una no, nota. no. Eso es un suplemento. Yo sé, este es legal aquí en la Florida. Entonces, yo paré de darle su pastilla, que era yo paré de darle su pastilla y le digo, déjame dársela 60 días a ver más o menos, y si no, voy a la cita que follow up. Es lo que yo hice. Y entonces ella estaba mucho mejor. Ella era intranquila, la maestra se quejaba de que... Pero tú no has consultado con ningún médico a ver No, si ya esto que yo funciona pienso con que ADHD. eso es conmigo, natural, doctora. eso O sea, es estás natural. experimentando con tu hija como si fuera un conejillo No, de pero India. si yo lo Consultarlo traté en conmigo mí tampoco. primero y es natural, eso es natural, eso no tiene ninguna, eso es natural. Y las drogas que le mandan a los pacientes para estar con el mongo. No, porque el médico no se lo recetó pero, ay, por entonces. favor, eso es un negocio. Eso no resuelve nada porque yo andaba deprimida. Jessica, ¿tú tienes testigos? Sí, yo tengo testigo, doctora. Pasemos al testigo de Jessica. Ok, esto es legal aquí en la Florida, ¿ok? Esta es el... Esto no tiene THC, que es el componente alucinatorio de la marihuana. Pero es marihuana, doctora. No, Es edúcate. marihuana sin el THC. Y se usa para niños que tienen epilepsia, otras condiciones. Yo lo que no sabía o no sé si se debe usar para si los médicos lo recomiendan para el ADHD. Hola, ¿cómo te llamas? Mirza. Mirza. Bueno, y tú eres tú eres la Esa que es la conociste a que ella. receta. Ok. Ay, por Bueno, favor. no me faltes el respeto, tan siquiera acabo de llegar, ¿verdad? Yo le recomendé a Jessica que utilizara el CBD para ella, ya que yo pasé por situaciones similares. Yo fui diagnosticada con depresión mayor severa, ansiedad, ataques de pánico, aproximadamente 7 años tomando medicamentos que me tenían zombie, no tenía calidad de vida. Veo ella que está tan afectada con todo esto, los medicamentos igual. Pero La dime misma algo, historia. ¿algún médico te recomendó a ti esto para Pues la depresión? lamentablemente, no sé qué está pasando con los médicos. Realmente, ellos quieren seguir recetando medicamentos. Eso me motivó a mí a estudiar. Yo tengo estudios, soy especialista en cannabis. El CBD para mí, yo te digo, me cambió mi vida. Tengo mejor calidad de vida. A mí me funcionó, son testimonios. Esto es medicina. Esto salió de la tierra, esto no es droga. La niña vino. Sí. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta conocemos a la niña y hablamos con nuestros expertos sobre ese tema. Regresamos después de este corto receso. Todavía los estudios no están realizados. Ese es el peligro y esa es la responsabilidad social que tenemos en este momento cuando estamos hablando del tema de la marihuana. El gran crimen aquí, desafortunadamente, que desde el año 1970 en este país, básicamente se ha hecho casi imposible el estudio de la marihuana. Caso cerrado. Hola Ana María, te mando un beso y una gran felicitación por estos 15 años de estar educando, asistiendo, ayudando a las personas. Te mando un beso muy grande y bueno, que sigan los éxitos. Caso cerrado. Continuamos con este polémico caso donde Juan está demandando a su expareja Jessica, pidiéndole la custodia de la niña de 10 años que comparten y que padece de ADHD, de atención, déficit de atención e hiperactividad. El padre quiere la custodia de la niña porque él ahora se ha enterado de que la madre le quitó la medicina convencional que le recomendó el médico para lidiar con esa condición y le está dando lo que le dicen el... Esta, por ejemplo, que es la marihuana sin el THC, es legal en 16 estados de los Estados Unidos, incluyendo la Florida. Incluyendo la Florida. Y la venden en los smoke shops, no la venden en las farmacias.
Vamos a pasar a la sala a dos personas que tienen dos posiciones muy opuestas en este tema y va a ser muy interesante. Antes voy a conocer a la niña, quiero hablar con ella. El señor Mauricio Pasarielo, quien es activista de la pro marihuana medicinal, y el señor Alfredo Hernández, quien es psicoterapeuta, experto en salud mental y adicciones. Y ustedes, bienvenidos, y déjenme conocer a la niña antes de que comencemos nuestra conversación. Pásame a la niña, por favor, dile que venga con la licenciada Irving Morales, por favor. Hola, Sofía. Hola. ¿Cómo estás? Ven, dame la mano. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te sientes? muy bien. A ver, quédate aquí que te quiero hacer unas preguntitas. Yo sé que tú busques un cambio en tu medicina. Tú tomabas una medicina antes y ahora tomas otra y tú dices que te sientes mejor. ¿Cómo es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esas medicinas? Que la medicina que yo usaba antes me daba dolor de cabeza y me daba estreñimientos y la medicina que estoy usando ahora me siento más calmada y más concentrada. Pero la otra también te ayudaba en el problema de la concentración y todo eso. No tanto. ¿Has tenido algún problema en la escuela con ese video que hiciste? Bueno, me Están decían... haciendo bullying, doctora, en la escuela. Bullying. ¿Te hacen bullying? Sí. Hoy en día parece que hacen bullying por todo. ¿Por qué te hacen bullying por eso? Porque estoy diciendo niños que no saben lo que es la marihuana, ¿no? Y ellos piensan que yo estoy fumando. Usando marihuana. Usando marihuana. Fumando marihuana. Sí. ¿Cómo te dicen entonces en la escuela? Me dicen Bob Marley. Bob Marley Bob te Marley. dicen. Sí. Pero bueno, estás más concentrada. Sí. ¿Tienes menos problemas de hiperactividad? Qué bien, cuánto me alegro. Ok, Sofía, gracias por tu testimonio. Ya te puedes retirar. Esto es suficiente para quitarle la niña a la mujer. Sí, o sea, una mamá con un precedente de tan pobre juicio, ella se deja llevar por una opinión de alguien que ella conoce en su terapia y dice, bueno, vamos, ni siquiera, por lo menos no me voy ni a educar. Voy a tomar la opinión de una persona que acabo de conocer y le voy a cambiar el tratamiento médico a mi hija. ¿Sabe qué pasa? O sea, ¿qué demuestra eso? Falta de control de impulso, pobre juicio y que por lo tanto enseña un precedente de que no tiene la capacidad y la Disculpa, habilidad pero de cuidar a su hija, cuidar a su hija. Ok. Señores, a ver, ¿quién? Alfredo, el psicoterapeuta. Doctora. Su postura en este tema. Mi experiencia, no solamente por el uso personal, y yo tengo 19 años en recuperación, pero yo trabajo con pacientes diariamente que están sufriendo de problemas de adicción. Y este es un problema que tenemos a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos es muy serio, porque esto es la imagen que tenemos tan falsa de que la marihuana no tiene un impacto negativo en verdad en los individuos que la utilizan. Todos estos estudios que están hablando, todavía la FDA no ha completado los estudios que digan que hay un factor que sí se demuestra que es positivo para el uso de estas enfermedades. Hay reportes anecdóticos, como el de la niña, como el de la mamá, que dicen, a mí me ayudó. Pero aquí el problema es que dicen es uso médico, pero para utilizar una medicina tenemos que saber cuáles son los niveles efectos terapéuticos. No, usted le dice, tómate una aspirina, pero ¿cuántas aspirinas te vas a tomar? Entonces, para el ADHD, ¿cuántas gotas se supone que tome ella? Todavía los estudios no están realizados. Ese es el peligro y esa es la responsabilidad social que tenemos en este momento cuando estamos hablando del tema de la marihuana. Porque hay una campaña tan grande para tratar de legalizarla que habla de las bondades supuestas de la marihuana, que no estamos hablando de todos los posibles efectos negativos, porque hoy en día la marihuana tiene mucho más THC de lo que tenía hace 20 años atrás. Eso sí. Esto Entonces, no tiene THC, doctora. Pues, de Usted acuerdo. mismo lo dijo. No, yo sé, no, yo entiendo. El Se problema- te está yendo el punto entero aquí del caso, ¿ok? Total. Lo estás perdiendo completo. Bueno, mira, yo creo que de hecho estamos más de acuerdo en ciertos sentidos porque es cierto que la marihuana no se ha estudiado de la manera completa que se debe estudiar. Correcto. Pero el gran crimen aquí, desafortunadamente, que desde el año 1970 en este país, básicamente se ha hecho casi imposible el estudio de la marihuana. Ya están cambiando esas leyes. Pero está cambiando precisamente por el esfuerzo que hemos hecho los activistas por luchar desde abajo para arriba en contra de lo que la mayoría de la sociedad piensa, para tratar de hacerles entender de que es una planta que debe ser estudiada y a corto plazo para personas con enfermedades que son realmente severas sí debe estar suministrada siempre y cuando haya una recomendación de un médico.
creo que eso es una solución bastante salomónica y que puede ayudar a las personas que están sufriendo ahora, pero a largo plazo tenemos que luchar para que el gobierno federal entienda que es fundamental que estudiemos esta planta que Doctora, puede tener mucho Se están beneficio. abriendo las puertas, es Doctora, obvio que lo están haciendo. Y discúlpeme que haga la intervención también por la madre. Estamos hablando de una persona, no es que sea mala, no es una persona que sea demónica ni nada de esto. Una persona tiene una enfermedad mental, una condición que no la lleva a poder tomar juicios razonables. Hay que tener un poquito más de criterio quizás y buscar otras opiniones en el caso de este diagnóstico. Exactamente. Ok, decisión del caso. Yo de verdad no pienso que tú estás apta. Esta última decisión que tomaste, aunque aparenta ser beneficiosa para la niña, no fue una decisión bien tomada en base a lo que se debe de considerar es el mejor interés de nuestros hijos. Y por ende, te concedo la demanda. Gracias, He dicho, caso cerrado. doctora. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Gracias a ustedes. Yo, en el tiempo que estuve muerto, me sentí en un paraíso. Me aparece una chica, Carmen, doctora. Doctora, ¿usted le está escuchando las barbaridades a mi esposo? Carmen, doctora, qué sueño de mujer, doctora, un ángel. O sea, me estás diciendo que tú no estás enamorado de tu mujer. Exacto. Caso cerrado. De embarazo. Yo fui corriendo para allá y el bebé nace. El bebé nace, vino con problemas de sus bracitos, no se habían formado bien. Vino con problemas del corazón y también